Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque tu palabra es el ancla que nos mantiene firmes en medio de las tormentas de la vida. Y yo te pido que esta noche, en este salmo, tú nos recuerdes principios importantes acerca de lo que significa vivir en justicia, vivir en tu presencia. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento y yo quiero comenzar haciendo una pregunta y es esta. Más bien son dos preguntas y son estas. ¿Cuál es la clave de la verdadera felicidad? ¿Cuál es la clave para llegar al éxito? Hoy hay mucha gente que anuncia acerca de las fórmulas, de los principios para encontrar el éxito. En los medios de comunicación usted lo va a ver. Se habla acerca de las llaves para vivir con éxito en la vida. ¿Y es algo deseable? La gente hace un esfuerzo para tener éxito porque, aunque hay gente que no está interesada en el éxito, hay gente que podremos decir que es gente conformista. Hay mucha gente que lucha día a día para obtener el éxito en la vida. Desafortunadamente hay gente que con tal de obtener el éxito no le importa a cuántos pisotee en su camino. Usa a la gente como si fuera una escalera para subir a otro nivel, pero no una escalera a la cual él va a subir de una manera amable, sino a través de la difamación, a través del chisme. Hay gente que piensa que el éxito y la felicidad se logran cuando tú tienes salud. ¿Pero qué cuando no hay salud? ¿Qué de la gente que nace enferma, con algún problema, algún déficit en su cuerpo, en su salud? Entonces esa persona nunca va a poder alcanzar el éxito si nos basáramos en la salud. ¿Qué de aquellos que piensan que el éxito consiste en acumular riqueza o en acumular dinero? ¿Qué de aquellos entonces que, siendo pobres, nunca van a lograr salir de un medio de vida al cual siempre han pertenecido? Entonces nos damos cuenta que este tipo de gente nunca calificarían para ser personas exitosas. Hay gente que piensa que el éxito en la vida o la felicidad depende del amor. Conocen una pareja, una persona, piensan que en ello consiste su felicidad suprema. Pero ¿qué cuando aquella persona le abandona? ¿Qué cuando aquella persona se va con otra persona? Hoy cuando venía hacia este lugar y entonces vi en cierto lugar dos mujeres abrazadas, una escena que ya es muy común en nuestra ciudad, pero abrazadas no era un abrazo de hermanas, no era un abrazo de madre e hija, porque ambas eran de la misma edad. Así que hay gente que distorsiona hoy el significado del amor, y entonces nos damos cuenta que la verdadera felicidad y el éxito no están ni en la salud, ni en el dinero, ni en el amor, aun cuando los medios de comunicación lo proclaman a los cuatro vientos. Pero el libro de los Salmos nos da las claves para la verdadera felicidad y para el verdadero éxito. Yo le pregunto a usted, ¿usted quiere ser exitoso o exitosa? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que cuando llegas a los pies de Cristo tu vida ya no es la misma? Tú tienes que tener propósitos en la vida, siempre tienes que tener un proyecto en la vida de tal manera que este año sea mejor que el anterior, que este año tú hayas crecido como persona en relación al anterior, que este año tú hayas perdonado más, que este año tú hayas crecido más en paciencia, en sabiduría, que este año incluso tú hayas dado frutos de justicia, y no solamente frutos de justicia, sino que este año tú hayas ganado gente para Cristo, que tú te hayas reproducido en otros. Yo te pregunto a ti, ¿cuántos te siguen a ti? ¿Cuántos siguen tus pasos? ¿Cuántos imitan tu fe? ¿Cuántos imitan tu manera de actuar ante las circunstancias? Y pregunto de paso, ¿tu manera de actuar ante las circunstancias es una manera correcta o incorrecta? Entonces nos damos cuenta que la felicidad es algo más complejo, pero que Dios conoce las claves de la felicidad. ¿Por qué? Porque Él nos creó. Somos pueblo suyo y ovejas de su prado. Hoy la gente
niega que Dios sea el creador, pero nosotros sabemos que Él nos creó, le pertenecemos a Él, y cuando estamos en Él, Él nos da un proyecto para la vida. Aquí dice la palabra de Dios, dice, bienaventurado el varón, pero cuando habla del varón, también se refiere a las mujeres, porque Dios no excluye a nadie. Bienaventurados aquellos. Mire, el libro de los Salmos es el himnario del pueblo de Israel. El Salmo número 1 es el prefacio. Si usted se fija, este Salmo no tiene un título ni tiene un autor, aunque sabemos que el autor original es Dios. Él impulsó y guió a un hombre para que escribiera este Salmo. La palabra bienaventurado en hebreo es esher, significa bendito, extremadamente feliz, supremamente dichoso. Es una felicidad en aumento progresivo. Así que nos estamos dando cuenta que la felicidad verdadera no la da el dinero. Hay un dicho que yo aprendí de niño que decían mis vecinos, que el dinero no compra la felicidad, pero cómo calma los nervios. Y en algunas ocasiones sí lo hace, pero aún la sabiduría popular reconoce que el dinero es incapaz de proveernos felicidad como debe de ser. Usted conoce la historia de Huicho Domínguez, ¿a poco no es cierto? Se hizo famoso este hombre, incluso el actor Carlos Bonavides, él pensó que él era ese personaje. Fue un hombre que se echó a perder en su vida personal, cuando él pensó que realmente él era un hombre rico. Pero en esa novela, en esa historia, nosotros nos damos cuenta cómo este hombre, al ganarlo todo, lo perdió todo. Perdió la familia, perdió la esposa, perdió los hijos, perdió realmente su autoestima. Y es solamente un ejemplo de que realmente la sociedad está reconociendo que el dinero, que los satisfactores inmediatos, que el amor, que la salud, no nos pueden proveer la verdadera felicidad ni el verdadero éxito. Y hablando precisamente del amor, no negamos el amor de Dios, que es el amor supremo. Pero cuando la gente se enfrasca en algo que no es el amor que proviene de Dios, como lo conté hace un momento esta historia de estas dos mujeres, la gente va a ser infeliz. La gente va a ser infeliz, la gente no va a tener paz. Es que tú no puedes dar lo que tú no tienes. Si no tenemos el amor de Dios, no podemos amar a nuestro prójimo. El éxito verdadero, nos damos cuenta que viene de Dios. Dios dice, son bienaventurados, son felices. Dios está catalogando a sus amados. Dios está catalogando a los que vivimos y a los que nos esforzamos por vivir en sus caminos. Por supuesto que lograr esta felicidad requiere un esfuerzo, requiere sacrificio, requiere disciplina, porque ser feliz implica pagar un precio. De hecho, Dios pagó un precio y Él entregó a Jesucristo por nosotros. Por eso es que nosotros podemos decir, como aquel himno que yo aprendí de niño, no sé si usted lo conozca, y yo soy feliz por Él, porque Él es mi amigo anhelado y en sombras o en luz siempre está, paciente me cuida a su lado. ¿Recuerda usted ese himno? Jesús es mi Rey soberano. Quien lo escribió encontró que la verdadera felicidad se encuentra en Jesucristo. Y cuando tú tienes a Cristo, entonces tú cumples varias condiciones y tienes el poder para cumplir las condiciones para ser verdaderamente feliz. Mire, yo puedo creer que el cristiano de pronto se sienta triste, porque cuando pecamos, sobre todo, el Espíritu Santo te contrista, pero es una tristeza que al final produce gozo, produce alegría, porque te guía al arrepentimiento. Dios te dice, ¿sabes qué? Tú no estás bien, tienes que arrepentirte, tienes que apartarte de la maldad, porque tú no puedes ser mi hijo y seguir actuando como estás haciéndolo. Pero yo no puedo concebir que un cristiano que auténticamente le ha entregado su vida a Jesucristo viva de derrota en derrota, viva de miseria en miseria, viva tristificando, viva evidenciando todas sus fallas emocionales. Yo no puedo creer eso. ¿Sabe usted una cosa? ¿Por qué? Porque a mí Dios me enseñó que en mi caso yo no podía vivir así. Cuando recién conocí a Jesucristo, hubo áreas en las que yo batallé y una de ellas fueron mis emociones.
Cuando yo empecé en la vida cristiana, Dios me empezó a confrontar de que mi felicidad dependía de Jesucristo, no de las personas. Mi paz os dejo, la paz os doy, no como el mundo la da, sino como yo la doy. Lo dijo el Señor Jesucristo. Así que fui entendiendo que nunca debería yo de permitir que una persona tuviera la llave de mi felicidad más que Jesucristo. Así que Dios nos da las claves para ser verdaderamente felices y exitosos. Mira, en primer lugar, hay condiciones para ser exitoso en la vida. Los versículos 1 y 2 quiero leerlos nuevamente porque dice aquí: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. En primer lugar, hay una condición que implica una prohibición. La prohibición se explica en varios términos de negación. ¿A qué se refiere? A cortar totalmente con el pecado. ¿A qué más se refiere? A cortar totalmente con aquello que incluso nos damos cuenta que implica un progreso descendente. Mire, quiero explicarle, antes de pasar a la palabra, esta historia. Tengo un amigo que aún lo considero mi amigo. Él no es cristiano, pero siempre he orado por él para su salvación. De hecho, él adora a la Santísima, como le dicen, la niña blanca. ¿Usted sabe a qué me estoy refiriendo? Pero en una empresa en la que trabajamos hicimos muy buena amistad. Prácticamente somos como hermanos él y yo. Lo estimo mucho, pero siempre le he dicho claramente que Cristo derrotó la muerte. Que él, si sigue con esa práctica y con esa adoración a ese demonio, él va a ir al infierno. He sentido una carga por la salvación de su alma. Pero hubo una etapa de mi vida en la cual él empezó a influenciarme a mí negativamente, de tal manera que yo me daba cuenta que yo iba en un camino descendente, hasta que dije: tengo que romper esta amistad. Estimo mucho a mi amigo, lo quiero mucho, como si fuera incluso algo más que un amigo, como un hermano, pero si quiero yo salir adelante en mi vida espiritual, tengo que romper totalmente esta relación. Así que dejé de buscarlo. Así que me aparté de él, y mire, tiempo después, él cayó en la prisión, porque él se empezó a juntar con gente mala. Estuvo allí 2 años, después lo liberaron, y ahora está tratando de reconstruir su vida, y seguimos en contacto, y yo siempre le insisto en que le entregue su vida a Jesucristo. Pero yo me di cuenta que tenía que cortar este lazo con este amigo, porque dice la palabra aquí, que es bienaventurado aquel que no anduvo en consejo de malos. Tienes que apartarte del consejo de los malos. A veces hay gente que te aconseja que tú tomes una decisión que va en contra de la voluntad de Dios. A veces algún amigo, a veces algún familiar, a veces algún conocido, algún compañero de trabajo. Conocí la historia de un jovencito, el cual iba a ensayar e iba a entrenar boxeo a un gimnasio. Y él tenía una novia, y este jovencito tenía solamente 14 años de edad. Tenía un gran futuro por delante, era buen estudiante. Y llegó un día y le contó la historia a su entrenador. Le dijo que le gustaba una jovencita. ¿Y cuál cree que fue la expresión de este entrenador? Lo dijo así, lo voy a decir porque no encuentro otra manera de decirlo. Le dijo: échatela. Hoy ese joven vende melones y sandías en una esquina, porque esta persona irresponsable lo entregó a la fornicación. Y hoy su futuro está destruido. No dudo que Cristo pueda hacer algo con él, pero dice la palabra de Dios: bienaventurado el que no sigue el consejo de ¿quién? El consejo de los malos. Es que hay gente que quiere verte destruido, que quiere verte infeliz, que si saben que tú eres infeliz, ellos se van a sentir mejor, porque son unos miserables. Tienes que apartarte de ese tipo de gente, de la gente que te induce, por ejemplo, en el caso de los jóvenes, que a veces te induce al cigarro, que a veces te induce a que vámonos de rol, y no solamente es irse de rol, es hacer otras cosas. Yo platicaba con unos jóvenes y les decía: ¿cómo podemos decirles a los jóvenes del día de hoy que ellos no escuchen música pagana, cuando que nosotros, cuando éramos jóvenes, nosotros la escuchábamos? Y me decía un joven sabiamente: es que Salvador, Dios tuvo misericordia de nosotros. Nosotros por eso no nos suicidamos como otros jóvenes se suicidan escuchando la canción de moda que induce a la gente a la miseria el día de hoy, escuchando canciones de Paquita la del barrio, escuchando canciones donde se habla del odio, que es el siguiente paso del amor.
Es una barbaridad lo que uno escucha el día de hoy en la música. Pero tú, ¿qué me has dado? Falsas promesas de amor. Para mí tú ya estás enterrada. Para mí tú ya no vales nada. ¿Qué es eso? Sobre todo que se degrada a la mujer. Y lo peor es escuchar jovencitas de 13, 14 o 15 años cantando esas canciones a viva voz como si fuera lo máximo en la vida. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, porque el mundo te va a bombardear con malos consejos. ¿Sabe usted que los jovencitos como Eric, hoy, el 80% de los jovencitos en las escuelas de nuestro estado ya han tenido un ofrecimiento de recibir droga? El peligro al cual ellos están expuestos. Por eso es necesario hablar constantemente con nuestros hijos y examinarlos y preguntarles, ¿cómo estás? Constantemente a los jóvenes pregunto, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿Cómo te sientes? Y espero que las respuestas son sinceras de ellos, y así lo creo. Pero me gusta sondear a la gente para saber cómo está su estado de ánimo, quién lo está influyendo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. Así que nos damos cuenta, en primer lugar, que la primera condición es: apártate de los malos, no sigas su consejo, porque te van a destruir. Hoy, en el mundo a las mujeres se les dice, págale con la misma moneda. Si te fue infiel, tú también séle infiel. Él te fue infiel con una, séle infiel con 10. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, porque esa gente no es verdaderamente feliz. Vea usted el ambiente en nuestra ciudad. Camine por una de las calles de nuestros fraccionamientos o colonias o de nuestros barrios. Usted se va a dar cuenta del ambiente que se respira. Un ambiente de odio, porque la gente sigue el consejo de los malos. Ahora, bienaventurado el varón que no anduvo, que no se rodeó de personas malas, pero además dice, ni estuvo en camino de pecadores. No solamente es evitar lo que llega a tus sentidos. El siguiente paso es practicar lo que hacen los que hacen del pecado un hábito normal en su vida. Hay gente que el pecado es un hábito normal. ¿Lo sabe usted? ¿Conoce usted gente que vive echando maldiciones en sus áreas de trabajo? ¿Conoce gente que vive chismeando? ¿Conoce gente que vive difamando? ¿Que vive hablando groserías? Un lenguaje soez. Incluso a veces jovencitas. ¿Conoce usted gente que vive tratando de humillar a los demás? ¿Alguna vez se ha preguntado por qué son así? En primer lugar, porque escucharon el consejo de los malos. En segundo lugar, porque se juntaron con los malos. Pero no solamente eso, sino que de escuchar, de dejarse influenciar, de practicarlo, luego se vuelven maestros, porque dice aquí, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. La imagen que aquí nos transmite, hermanos, es la de una persona que está dando cátedra, porque antiguamente entre los judíos había una cátedra que se llamaba la cátedra de Moisés en la sinagoga. Era un asiento especial en el cual los rabinos se sentaban a explicar la palabra de Dios. Así que el ejemplo que nos da aquí es que hay gente que se va haciendo experta en el mal. Hay gente que se robó un peso, luego se robaron 10, luego se le hizo fácil robarse 50 pesos, luego empezaron a golpear a sus hermanos, luego golpearon a sus padres, luego insultaron a sus prójimos, luego tomaron un arma y un día, llevándose por la ira, mataron a una persona, y después asaltaron, después secuestraron, después asesinaron. Mientras más la gente cae en la depravación, más aumenta el pecado en su vida. Es proporcional. Esta gente ya da cátedra de maldad. ¿Ha escuchado usted el mochaorejas? ¿Por qué se le distingue? Porque la gente que secuestraba sin misericordia le mochaba las orejas. Es gente que da cátedra de maldad. Es gente que hoy es admirada incluso. ¿Ha escuchado usted la historia de Charles Manson y la familia? Allá por los años 70, ¿sabe usted lo que ellos hicieron? Ellos trataron de provocar una guerra en California entre las razas negras y anglosajona. Así que ellos se hicieron pasar por gente de color y entonces asesinaron familias y ponían grafitis en las paredes con la sangre de las víctimas, en las cuales ellos decían que eran gente negra. Fue algo terrible. Pues ¿sabe usted que Charles Manson hoy es admirado por la gente? Incluso hay un cantante, Marilyn Manson, tomó ese apellido de este hombre y de las atrocidades que hizo este grupo llamado La Familia. Y hoy hay jóvenes que los admiran, tienen pósters en sus casas. ¿Ha escuchado usted de la masacre de Columbine? Unos estudiantes que llenos de odio tomaron armas semiautomáticas y empezaron a disparar contra sus compañeros y contra sus maestros.
Fue una desgracia en Estados Unidos. Hoy hay jóvenes que imitan ese proceder, porque ya se vuelven maestros en el mal. Cuidado con nuestros hijos, hermanos. Yo le daba a la gente ahora que estaba predicando allá en Poza Rica el ejemplo de que cuando uno de mis hijos hace algo malo, o cuando uno de mis hijos me insulta a mí, o pretende levantarme la mano, o ser grosero conmigo, lo primero que hago es que le agarro sus manos firmemente y las sostengo frente a mí y le digo: quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Y ellos no lo comprenden a veces. Ellos no saben lo que les estoy diciendo y los hago que ellos lo repitan, porque entonces será la clave para que ellos tengan calidad de vida. No solo que vivan muchos años, sino que vivan bien. Por eso hay que cuidar a nuestros hijos. Yo tuve una madre que fue muy mala conmigo. ¿Sabe usted por qué? Porque nunca me dejó salir a la calle a jugar con mis vecinos. Y yo creía que era mala, pero hoy me doy cuenta que fue la mejor mamá que pude tener, porque me libró de muchos peligros, me libró de accidentes, me libró de gente mala, me libró de tomar decisiones equivocadas, me libró de dejarme llevar por las insinuaciones de otros amigos que me inducirían al mal. Y hoy, de todos esos vecinos, miren, algunos están muertos, algunos se quedaron en el avión por la droga, otros son homosexuales, otros fueron violados de niños. Y a mí Dios me libró de todo eso, porque a mí mi madre me prohibió que yo me juntara con gente que no tuviera valores cristianos. Y yo pensaba que era mala, y pensaba que era mala porque no me dejaba ver caricaturas, porque a las 9:30 se apagaba el televisor y nos vamos a la iglesia. Porque a las 9:30, que era cuando estaban a punto de iniciar las catafixias de Chabelo: no hay catafixias para ti, mijo, te vas conmigo a la iglesia. No hay Odisea burbujas, te vas conmigo a la iglesia. Y eso me libró de muchas malas decisiones. Y cuando yo crecí, yo no pude vivir sin Cristo, yo le necesitaba. Así que hoy me considero que soy una persona bienaventurada porque cumplí estas condiciones. Pero no solamente es apartarte del mal. Dice el Señor Jesucristo que si una persona se le expulsa un demonio, el demonio se va a lugares desiertos. Y si esa persona no se llena de Jesucristo, no recibe a Cristo como su Salvador, aquel demonio regresa y con otros 7 demonios. ¿Y qué dice? Su postrer estado es peor. No solamente es con abstenerte del mal, porque hoy ve usted que hay mucha gente que es buena, entre comillas, incluso sus valores son más altos, más elevados, a veces que los cristianos. A veces nos ponen la muestra, pero ellos no tienen lo que nosotros tenemos, sino que en la ley de Jehová está su delicia. No solamente es ser íntegro moralmente, sino que además es llenarte de la palabra de Dios. Yo te pregunto a ti, ¿en qué te deleitas tú? Hay gente que se deleita en un café, en tomarse un café, y tanto se deleita en el café que se la pasa todos los días en cafés. Y no digo que sea malo. Hay gente que se deleita en las telenovelas, en el actor de moda, en la cantante de moda. Hay gente que se deleita en Lady Gaga, es lo máximo para él o para ella. ¿En qué te deleitas tú? ¿Qué es lo que te causa más placer? Pues mira, la palabra de Dios nos hace una invitación y dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia. No solamente es apartarte del mal. ¿Con qué llenas tus pensamientos? ¿Qué es lo que brota de tu boca? ¿Qué es lo que traes en tu corazón? Hay gente que se deleita en el rencor. Hay gente que se deleita en la envidia. Hay gente que se deleita en los malos pensamientos. Hay gente que se deleita en hablar mal de otros. Pero mira, en aquello en lo que tú te deleitas es lo que toma control de tu vida. De la abundancia del corazón habla la boca, lo dice el Señor Jesucristo. Tarde o temprano se va a evidenciar quiénes somos. Porque si tú no estás lleno de la palabra de Dios, no puedes dar a otros un buen consejo. Hoy fui con un amigo que hace unos meses inició un negocio y de repente se desanima, y a veces sube la ganancia, y a veces baja, y a veces batallando para la luz, a veces batallando para pagar el agua, para pagar la renta. Pero desde el primer momento él consagró su negocio para Dios. Y yo le dije: sé fiel a Dios, sé fiel en tus diezmos y en tus ofrendas, y no te va a faltar en este negocio. Hoy se dice que de una gran cantidad de negocios que se inician, una gran cantidad quiebra.
Pero la palabra de Dios dice, no he visto justo desamparado, ni sus hijos que mendiguen pan. Así que si tú eres un hombre justo, no te va a faltar, solamente mantente fiel a Dios. Y Él me busca para que yo le dé consejo, para tomar decisiones importantes en su negocio. Y eso me da gusto, porque indica que cuando tú estás lleno de la palabra de Dios, la gente te va a buscar. Y a veces el consejo, tal vez tú dirás, no sé de dónde me lo saqué, de la manga. No, fue del corazón, porque lo que hay en tu corazón es lo que tú vas a hablar. Me dijo una joven, pastor, ¿cómo le hace uno para no dejarse llevar por la soledad y tomar decisiones precipitadas en cuanto al amor? Una pregunta muy difícil. Y le empecé a explicar, le dije, mira, en primer lugar, ¿es pagano o es cristiano? La palabra de Dios es bien clara, no os unáis en yugo desigual. Primer filtro, ¿es cristiano o no? Definitivamente. Segundo filtro, tal vez aparentó que le entregó su vida a Cristo, pero ¿ha dado frutos de justicia? ¿Su vida ha cambiado? En tercer lugar, tercer filtro, cuando tú estás en el templo, ¿se concentra Él en la palabra o se concentra en ti? Porque a veces veo unos jovencitos que están tomados de la mano en el templo, abrazados, a veces besándose. Lo que tú te deleitas es lo que toma control de tu vida. Y otro filtro, el cristianismo no se puede imitar. Siempre va a haber alguien que te va a decir, ¿sabes qué? Esa persona no te conviene. La conciencia te lo va a decir, el Espíritu Santo te lo va a decir, amigos, familiares te lo van a decir. Que luego no nos sorprenda que si nos casamos con alguien, luego resulta que esa persona no era auténticamente cristiana, porque siempre Dios te estuvo advirtiendo de si esa persona te convenía o no te convenía. Así que dice la palabra de Dios, en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Sabe usted lo que hacen las vacas? ¿Sabe usted que las vacas tienen 4 estómagos, si no me equivoco? Yo no soy un experto en vacas. Toda la mañana tú las ves pastando y comiendo, por aquí y por allá. Y luego en la tarde, 2, 3 de la tarde, van y se sientan debajo de un árbol y empiezan a rumiar. De un estómago empiezan a regresar el alimento a su boca, lo regurgitan, lo mastican, le sacan más nutrientes y entonces lo pasan a otro estómago y sucesivamente hasta que se llega a ser un desecho. Pero ya se obtuvo todo el nutriente. Es lo que tú debes de hacer con la palabra. En mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? Para no pecar contra ti. Deleitarte en la palabra de Dios. No solamente aquí, sino en tu casa. ¿Quieres predicar a Cristo? Deleítate en la palabra de Dios. Jeremías dijo, era como un fuego para mí, no lo pude resistir. Significa que entonces la palabra está tomando control de tu vida, te estás deleitando en ella. Por supuesto que a veces la palabra, meditar, digerir, rumiar, a veces no es fácil, porque habla nuestra conciencia, es como un martillo que golpea nuestra conciencia y te obliga a tomar una decisión tarde o temprano. No puedes permanecer en paz o pasivo frente a la palabra de Dios. Si la palabra de Dios te dice, tienes que perdonar, entonces perdona. Si la palabra de Dios te dice, apártate del mal, porque si no van a venir consecuencias, hasta hoy te has librado, mejor apártate del mal. Si la palabra de Dios te dice, busca más mi rostro, porque yo te puedo usar, entonces busca más el rostro de Jehová. Hay gente que dice, a mí no me importa si yo no soy bienaventurado, si yo no soy feliz, a mí no me importa lo que Dios piense de mí, yo voy a seguir con mi vida adelante. Entonces están despreciando la palabra. Ha habido jovencitas que se acercan a mí y me dicen, pastor, ¿me puedo casar con este joven? Le digo, el solo hecho de que tengas una duda y que vengas a preguntarme es la primera señal de que no te debes de casar. Porque cuando hay fe, no hay duda. Cuando hay verdadero amor, el amor echa fuera el temor. Así que es una advertencia que tú debes de tomar en cuenta. Y uno le dice, mira, aquí están los argumentos de por qué no te debes de casar con esa persona, puesto que has venido a preguntarme. Y yo he conocido gente que traspasa la puerta y ¿sabe qué, pastor? Usted está muy equivocado. Y 2 o 3 años después, resulta que las dejaron con 2 hijos, solas en la miseria. Les quitaron todo y hasta les quitaron la dignidad. Es que tenemos que deleitarnos en la palabra de Dios. ¿Cuáles son las consecuencias? Mira, el versículo 3 lo dice. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. ¿Qué dice? Todo lo que hace. Hay consecuencias de cuando tú te apartas del mal, cuando tú buscas a Dios sinceramente. Nos da el ejemplo de un árbol que crece hasta la madurez, es verde y vigoroso, tarde o temprano va a dar fruto, permanece exitoso en todos sus caminos, tanto como Dios lo quiera.
Yo defino la palabra éxito con otra palabra, fidelidad. Tú vas a ser tan exitoso como tu fidelidad lo sea. ¿Quieres ser exitoso en la palabra de Dios? Sé fiel en leer todos los días la palabra, en la asistencia a los cultos, en predicar la palabra, en memorizarla. Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Cuando habla del camino, habla de las decisiones. ¿Dónde se toman las decisiones? En la mente. Cuando habla del camino, habla del corazón. Porque para los judíos, en el corazón se tomaban las decisiones. En el corazón residían las emociones. Dice el salmista: Dios, yo quiero que tú limpies mi corazón. Yo quiero ser como ese árbol fructífero que da fruto en su tiempo y que su hoja no cae. Pero para ser fructífero tienes que estar junto a las corrientes de las aguas. Y esa corriente de agua simboliza dos cosas: la presencia del Espíritu Santo, y simboliza además la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que limpia nuestros pensamientos. Porque mira, a veces batallamos con ciertos pecados en la vida, y entonces Dios te dice: yo no te puedo usar así. Primero arregla ese problema del pecado, y una vez que lo hayas arreglado, nos pondremos a cuentas. Y entonces yo estoy dispuesto a usarte. Tú vas y te pones a cuentas. Le dices: Dios, yo no puedo con este pecado. Definitivamente yo no puedo luchar contra él. Así que vengo a pedirte ayuda. En eso consiste el arrepentimiento. El arrepentimiento no solamente es decir: ya no lo voy a hacer, porque humanamente nuestras fuerzas no podemos. El arrepentimiento es decir: Dios, yo no puedo, necesito tu ayuda. Si tú no me ayudas, yo voy a perecer. Y entonces la base del arrepentimiento es esa. Entonces Dios te limpia porque tú estás permaneciendo junto a las corrientes de las aguas, de la palabra de Dios, de la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Pero además, el árbol no solamente necesita agua, necesita nutrientes que obtiene de la tierra. Juan capítulo 15, versículo del 1 al 4. Jesucristo dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y vosotros estáis limpios por la palabra que he hablado. Cristo es la vid verdadera. El Padre es el labrador. Nosotros somos los pámpanos, los frutos que salen de la vid. Vaya, las uvas, los racimos de uvas. Pero ese racimo no es independiente, tiene que estar conectado precisamente a la vid y de ella recibir sus nutrientes. Jesucristo dice: si permanecen en mí y yo en vosotros, entonces darán fruto. Tienes que recibir los nutrientes del Señor Jesucristo. Así como ese árbol del Salmo capítulo 1 que recibe los nutrientes de la tierra, tienes tú que estar conectado a Jesucristo. ¿Qué pasa con un árbol que de pronto es cubierto por las aguas? ¿Verdad que se echa a perder? ¿Y qué pasa con ese árbol cuando de pronto ya no encuentra nutrientes, cuando sus raíces ya no pueden entrar a más profundidad en la tierra, cuando es solamente roca? Termina por secarse también. De la misma manera, si no permanecimos unidos a Jesucristo, no vamos a crecer en la vida. No vamos a dar frutos, ni frutos de justicia, ni en ningún ministerio, por más que lo intentemos. No solamente necesitas el agua y los nutrientes, necesitas estar bajo la luz del sol de justicia. Malaquías capítulo 4 versículo 2 lo dice, que Él es sol de justicia para nosotros, que su luz nos ilumina. Y quiero leer este pasaje porque es un pasaje muy hermoso y es un pasaje prácticamente profético, en el cual Él dice: mas vosotros, los que teméis su nombre, mi nombre, nacerá el sol de justicia, en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Esto habla de felicidad. Cuando estás exponiéndote a la luz de Dios, va a haber felicidad en tu vida. Sí, a veces Dios nos reprende, a veces es doloroso que Él trate con nosotros. Lo hizo con David. ¿Qué pasó con David? El hijo que has tenido con Betsabé, ese hijo va a morir. Tú no vas a morir, pero va a haber consecuencias de tu pecado. Pero después, ¿qué es lo que produce la justicia de Dios en nuestra vida? Fruto apacible de justicia. A los que somos disciplinados. Esto es para gente que permanece, porque hablar de un árbol es de hablar de raíces que penetran en la tierra y que permanecen, y que llegan tormentas y el árbol allí está firme. Cuando era joven, un día me enteré de la noticia de que en Honduras hubo un huracán llamado Mitch.
hace algunos lustros, y este huracán fue muy fuerte, pero había una sorpresa que la gente y los ecologistas les sorprendió mucho, y fue esto: las palmeras que estaban junto al mar no fueron dañadas por los fuertes vientos, y ellos recibieron todo el golpe de la descarga del huracán Mitch, vientos de hasta 200 kilómetros por hora, pero ninguna palmera se había quebrantado, ninguna estaba doblada. Pero en las partes altas, en las montañas, donde fue a chocar el huracán, y ahí descargó toda su agua, allí fue una gran catástrofe ecológica. Miles de árboles fueron destrozados. ¿Sabe usted por qué? Porque en ese lugar, en la altura, con lluvias tranquilas, los árboles no estaban acostumbrados a los fuertes vientos, mientras que las palmeras están acostumbradas a los fuertes vientos, a los huracanes. ¿Tú qué eres? ¿Eres palmera o eres pino? ¿En dónde estás? ¿Junto a la costa, enfrentando las tormentas y soportándolas? ¿O estás allá donde todo es tranquilidad? Los momentos de quietud y de paz en la oración son los que nos fortalecen para las tormentas de la vida, hermano. Así que esa es la invitación: permanezcamos en Dios, busquemos a Dios, porque ahí está la clave para la verdadera felicidad. Finalmente nos damos cuenta en el Salmo número 1 que la gente que no se aparta del mal, ellos son juzgados por Dios, son como el tamo que arrebata el viento. Pero los que permanecemos, todo lo que hacemos va a prosperar. ¿Usted quiere prosperar, hermano? Le pregunto. ¿Tener un buen trabajo? ¿Buenas prestaciones? Bueno, hay que permanecer en la palabra de Dios. Hay que abstenernos del mal. Hay que buscar a Dios con insistencia. No cansarnos del trabajo que estamos haciendo.